Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este curso de introducción al Tantra. Nuestra intención es abriros la mente a todos y a todas las que estéis interesados y interesadas en esta técnica milenaria que permite entender ese mundo de las ideas y las energías invisibles que nos dan la capacidad de tomar conciencia, como quizás esa leyenda, quizás ese mito, quizás esa historia que se contaba en la antigua Grecia, realmente esconde una historia real. Se dice que en la antigüedad, hace miles y miles de años, el hombre y la mujer habitaban en el mismo cuerpo, que eran tremendamente poderosos. De hecho, eran tan poderosos que los dioses llegaron a asustarse y decidieron separar al hombre y a la mujer en dos cuerpos y colocarlos cada uno en una parte del mundo. Según este mito, según esta leyenda, desde entonces el hombre y la mujer se buscan, porque se dice que cuando vuelven a encontrarse esas dos piezas separadas pero del mismo origen, vuelven a ser tan poderosos como lo eran. Hoy vamos a hablar del Tantra, porque es realmente un camino de unión de la pareja, pero no solo en el plano físico, sino también en el plano espiritual. Una unión que hace que efectivamente esa polaridad masculina y femenina se vuelva a complementar. Recordad que igual que el yin y el yang nos enseña las dos partes, la dualidad que existe en todo el universo, la polaridad femenina y la masculina son parte de lo mismo. Hoy se celebra el Día de la Mujer y desde aquí os felicito a todos los que tenéis mujeres por tener esa suerte y a vosotras sobre todo como mujeres porque hoy es vuestro día, el día en el que empezamos a una vez más recordar que sigue habiendo diferencias no justificadas en salarios, etcétera, y que evidentemente, bueno, con el despertar de las conciencias se irá cambiando. Pero algunos o algunas aprovechan esto para fomentar la separatividad. Somos uno. Y como uno tenemos que vivir, como uno tenemos que trabajar. Ni mejores ni peores, pero con características distintas, pero imprescindibles, no solo para que la vida siga adelante, sino para que nuestra evolución sea constante y duradera. También es cierto que vamos a aprender en niveles más avanzados cómo esta técnica del Tantra nos puede ayudar a disfrutar más de esas relaciones sexuales o de ese contacto físico a través de ciertas técnicas que van a hacer que olvidemos la mecanicidad a veces de los contactos entre las personas y entendamos la parte más profunda que nos enseña el Tantra. De hecho, algunos le llaman la técnica para hacer el amor por horas. Y no por horas porque sea por horas, sino por muchas horas, por mucho tiempo. Yo quiero que, de alguna forma, si así lo deseáis, todos y todas las que habéis decidido estar con nosotros, hemos tenido casi 200 personas inscritas en este curso de introducción, sigáis avanzando una vez que pasemos este primer día. Y no solo recibáis, como voy a explicar al final, la acreditación como que tenéis vuestro curso básico de Tantra, sino podéis hacer el máster que os va a permitir dominar las técnicas para vosotros,
para vosotras y para ayudar a otras personas a que también lo puedan hacer. Hoy estáis en el camino, en ese camino que os va a llevar, si así lo decidís, a descubrir algo que siempre ha estado en nuestras vidas, pero que por desconocimiento no hemos sabido canalizar correctamente. Decía el Buda que hay dos fuentes de sufrimiento: el apego y la ignorancia. Y yo voy a intentar, en el día de hoy, algunos o algunas de vosotros y vosotras, quitaros un poco la venda sobre ese concepto que sobre la energía sexual se tiene. Vais a daros cuenta que la energía sexual es la energía más poderosa que tiene el ser humano, pero que evidentemente el desconocimiento no solo nos hace no utilizarla correctamente, sino incluso, me atrevo a decir, desperdiciarla. Recordad que nosotros vivimos en una sociedad oriental y por tanto muchos de los conceptos los tenemos pasados por el filtro de las ideas occidentales. De hecho, mucha gente primero piensa que el tantra solo tiene que ver con el sexo tántrico y por otro lado tienen la idea de que el sistema tiene un origen exclusivamente hindú. Mirad, a lo largo de la historia el conocimiento va pasando de mano en mano y va cogiendo forma y se va perfeccionando. Estamos en un mundo que está total y absolutamente conectado, pero aunque cuando escuchéis esto penséis que me refiero a estar conectado por internet o por cualquier medio de este tipo, me refiero a un mundo de ideas arquetípicas de las que todos conectamos. Todos y todas conocéis el experimento del mono X, donde se demostró que en una isla de Japón había unos monos que descubrieron, porque las patatas daban para comer rodando, que al caer al agua no solo se limpiaban, sino además se hacían saladas, estaban mejor. Pero el verdadero descubrimiento es que al poco tiempo en todas las islas cercanas, sin que hubiera contacto entre los monos, esa misma acción se repetía. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que esa quizá idea que a veces tenemos no solo es una idea que nosotros disfrutamos, sino que se convierte en una idea arquetípica. Por lo tanto, vamos a descartar que sea un sistema de yoga de origen hindú y vamos a darnos cuenta que tiene también una base, primero, sobre la veneración de esa unión sexual entre el hombre y la mujer. No solo buscando el placer, que también, sino una forma de celebrar la vida, que como comentábamos, se presenta en todo el universo con dos polaridades, positiva y negativa. Sin duda, igual que en el yin y el yang se representa la parte negativa, en este caso la femenina con un punto blanco, y la masculina o la positiva con un punto negro. De alguna forma, recordándonos que todo en sí tiene una parte opuesta. Por eso a los hombres que estáis en la sala, Alejandro, Ángel, Vicente, etcétera, os pido que hoy, al menos hoy, saquéis vuestra parte femenina. ¿Y qué quiero decir cuando digo que saquéis la parte femenina? Quiero decir que os abráis a recibir. Recordad que la polaridad femenina es la de recibir, la polaridad masculina es la de dar. Así que sacad vuestra parte femenina, ese punto blanco que tienen las mujeres en el yin y ese punto negro que tenemos los hombres en el yang. Y entendamos que tenemos que abrirnos, no juzgar. Dicen que es tan difícil pensar que la gente prefiere juzgar. Hoy os pido, por favor, que abráis la mente, que os dejéis llevar y que intentéis entender, en la medida de lo posible, que muchos son los llamados y pocos los elegidos, y que si estáis aquí esta noche, pues sin duda este conocimiento debe estar a vuestro alcance. Vais a descubrir que el Tantra no solo va a proporcionarnos disfrutar más de esas relaciones sexuales, sino también
entender mejor esa conexión que sin duda existe entre el hombre y la mujer. Y que no solo los hacen complementarios, sino también imprescindibles para tener una vida plena. Sabéis que yo suelo tirar mano de la etimología y he investigado, lógicamente, la traducción, quizás no literal, de la palabra tantra, la palabra de la que de alguna forma, bueno, vamos a estar hablando durante este curso y los que decidáis o las que decidáis seguir avanzando al experto y al máster. Básicamente, la palabra tantra quiere decir hilados juntos, o sea, un entramado formado por el hombre y por la mujer. Quiere decir que lo que representa este concepto es ese paradigma de la unión, más allá puramente de lo físico. Lo vamos a ir viendo, incluso cuando entremos en niveles superiores, en detalles de la forma de practicar esta técnica. El otro cosa es porque vamos a elevar la consciencia. Igual que cuando abrazamos a una persona, ponemos corazón con corazón, estamos compartiendo energías, también cuando entramos en el mundo sexual, también hay una especie de conexión que hace que la energía fluya. Lo vamos a ir descubriendo en parte a lo largo de hoy y, como hemos comentado, en niveles más avanzados. Recordar que quizá nuestra sociedad, de una forma que traduce las cosas de una manera más libre, lo identifica con una corriente filosófica o con una práctica concreta. Esto es igual que el tema del yoga. Muchos de vosotros o vosotras practicáis yoga y algunas me consta que lo hacéis. Pero seguro que hay muchas personas que no entienden el yoga como lo que es una filosofía de vida. Igual que religión viene de la palabra religare, que es unión, reunir. Yoga también es la suma de dos palabras yoga, que es unión. Por lo tanto, mucho más allá de las posturas del hatha yoga o de las posturas del yoga postural, está una filosofía de vida. Sin duda el Tantra os va a proporcionar una visión distinta, identificar esto como práctica, pero también una filosofía. Entendiendo que en este momento histórico, tan tecnológico, tan materialista, es conveniente recuperar este conocimiento ancestral, que desde luego nos lleva no solo al origen, sino al conocimiento más profundo. Recordar que la unión de la pareja en este caso va más allá que un momento placentero. Busca esa unión más profunda, que no solo identifique lo que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Desde luego, a la gente que os hable del Tantra simplemente como una forma de mejorar las relaciones sexuales, no les tengáis demasiada fe, porque está claro que solo han visto las primeras capas de pintura, no han rascado lo suficiente como para entender el contenido real de lo que vais a ir descubriendo vosotros y vosotras. Es importante que entendamos esto porque la parte espiritual, de alguna manera, es algo que en la sociedad occidental no tenemos demasiado integrado. Estamos demasiado anclados a lo material, a lo que los hindúes llaman el stula, o sea, lo que se puede golpear, lo que se puede tocar. Pero también, como dicen los hindúes, el stula es maya, es ilusión. Lo espiritual es eterno. Y ahí es donde vamos a entrar con detalle. Entender que no solo vamos a descubrir que el Tantra aparece en la cultura hindú, también vamos a descubrir, probablemente para sorpresa de muchos de vosotros o muchas de vosotras, también aparece el Tantra en unas creencias religiosas del budismo tibetano. Por lo tanto, no quiere decir simplemente que se concentre en un entorno, en una religión, sino que se ha extendido por más religiones, por más culturas. Por supuesto, siempre con adaptaciones y modificaciones
a cada una de esas técnicas. Pero vamos a estudiar todas. De hecho, hoy incluso vais a descubrir los 4 tipos de tantra que existen y daremos algunas pistas sobre ellos. Yo lo que quiero, junto con todo el equipo de Secret University, de TS Media, es abriros el apetito, abriros la mente. Rosy nos pregunta qué diferencia existe entre el Kama Sutra y el Tantra, porque los dos están dentro de la religión hindú. Mira, Rosy, por un lado, el Kama Sutra lo que es un tratado de posiciones en las que se puede hacer el amor, pero no está conectando con la esencia que tiene el Tantra espiritual. Quiere decir que el Kama Sutra sí nos da información de distintas formas en las que uno puede disfrutar del acto sexual, pero el Tantra lo que nos hace es alargarlo en el tiempo, evitando una finalización rápida, explicando con más detalle esto, pero al mismo tiempo también nos hace tomar conciencia de que esa conexión va mucho más allá de lo físico. Lo físico es básicamente un vehículo. Nuestro cuerpo es un vehículo. Cuando tomamos conciencia de eso, nos damos cuenta que ese vehículo lo que realmente sirve es como una caña hueca, sirve como un canal para hacer fluir energías, pero que no podemos concentrarnos en el vehículo. Es como si quisiéramos hablar con un coche. El coche solo es el vehículo que nos lleva de un sitio a otro, una especie de transporte que lleva en su interior al verdadero conductor, a la verdadera conductora. Por eso decimos que de alguna forma tenemos que romper con ese desconocimiento, con esa comodidad que de alguna forma hemos ido acumulando durante nuestra vida por observación. Recordar que a un niño y a una niña no solo le educan sus padres, no solo le educan sus profesores, lo educa toda la tribu. Y por tanto, por comodidad o por lo que hemos visto, escuchado, reproducimos patrones de comportamiento. Por eso lo que vamos a ir viendo a lo largo de hoy y los próximos días, si así lo deseáis, es precisamente cómo, de alguna manera, entender cuál es la característica primordial de la parte sexual. Que por un lado, evidentemente, tiene un fin reproductor, eso es indudable, pero también tiene la capacidad de abrirnos la mente de par en par a muchos elementos. Fijaros, estoy leyendo un libro de Napoleon Hill. Fijaros qué alejado está del Tantra este autor, en el que habla de que para conseguir el éxito se debe utilizar esa energía sexual, mucho más potente que simplemente el impulso natural o instintivo que el hombre o la mujer pueden tener. Vamos a dejar atrás mitos, vamos a entender realmente el significado de esa unión, que como he dicho al principio, tiene que ver mucho con ese mito que explicaremos a lo largo del curso, que tiene mucha parte de realidad, porque ciertamente en la evolución del hombre y la mujer no siempre estuvimos separados por sexos, pero repito, hablaremos un poco más adelante de ese tema. Lo que quiero que os quede claro es que el Tantra tiene, entre otras características, la gran lentitud o calma, de una forma que intenta ser algo no orgásmico y que sobre todo que tiene una conexión grande a nivel de meditación y de concentración. Repito, no es una acción rápida para resolver esa necesidad fisiológica que tanto hombres como mujeres pueden tener o sentir y ahí se acaba la historia, sino que busca esa compenetración a una velocidad evidentemente lenta que permite no solo disfrutar más y mejor, sino percibir de verdad la energía que damos, la energía que recibimos y la energía que fluye entre los dos cuerpos y que como si se tratara de un circuito va recorriendo
desde la punta de los pies hasta la cabeza, todos nuestros cuerpos. Sin duda es una técnica como otra cualquiera que hemos conocido, pero que es el origen y que representa el yin y el yang. Estamos tocando la esencia más profunda de la persona. De hecho, estamos tocando la parte divina. A través del cuerpo, que es el vehículo que tenemos de conciencia, pero la parte más profunda, la parte más divina, esa parte que cuando se conoce y se domina, no solo nos lleva al éxtasis físico, sino también al éxtasis espiritual. Rosy nos pregunta, ¿y eso que dicen de ir cambiando de pareja en el Tantra? Bueno, vamos a ver, Rosy, luego veremos que el Tantra, como todo, se ha ido manipulando y que ha habido gente que ha querido redescubrir o reinventar o renombrar el Tantra. De hecho, como hemos comentado, hoy dentro de esta introducción nos vamos a dar los 4 tipos de Tantra que existen. No se trata de cambiar de pareja. Se trata de disfrutar con tu pareja. Y si no es la pareja correcta, evidentemente no tienes por qué seguir con la misma todo el tiempo que dure tu vida. Pero no es un tema de intercambio de parejas, ni mucho menos. El Tantra, repito, que se entiende que se practica con una persona con la que realmente te une mucho más que una atracción sexual. Si no hay un sentimiento, hay un proyecto en común, hay realmente algo que hace que las almas estén conectadas. Yo siempre digo, y no lo digo yo, lo dice la filosofía, que las almas viajan juntas. Lo único que cambia es la polaridad de nuestra encarnación, pero el alma viaja junta. Quiere decir que probablemente cuando tienes la suerte de encontrar esa alma gemela, la reconoces rápidamente. Pero repito, esos son temas más avanzados que iremos, con tu permiso, Rosy, de todos los compañeros y compañeras que hay en la sala, que son muchos y muchas, explicando conforme vayamos poniendo las bases. Yo sé perfectamente que muchos de los que estáis aquí, muchas de las que estáis aquí, ya tenéis algún conocimiento sobre estos temas, pero por respeto al resto, vamos a ir repasando paso por paso todos los conceptos para que cuando entremos en materia más profunda, más sensible, todo el mundo tenga el mismo nivel. De hecho, como dice nuestro gran canciller, el doctor Eladio Casino, esto es un curso de nivelación, donde ponemos un lenguaje común, unos conceptos comunes y compartimos académicamente cuál va a ser el hilo conductor de todo lo que vamos a ir viendo. Recordar que el Tantra incluso no solo incluye técnicas en pareja, sino también diversas técnicas que pueden ser de uso individual y que pueden también hacernos entrar en contacto con una forma distinta de hacer las cosas de la que quizá o estamos acostumbrados o estamos educados. Yo muchas veces digo que, desgraciadamente, estamos todos educastrados. Cuando digo educastrados es porque estamos como muy mecanizados. Mirad, a principios de los años no, del 1900 más o menos, en Estados Unidos hubo un gran desabastecimiento de personas, de trabajadores. Y por tanto se impuso algo aparentemente con un buen fin, que era el tema de la educación obligatoria, donde se nos fue condicionando para ser más fácilmente manipulables. Esto también va a ser algo que vamos a entender en este tema, porque vamos a romper con todos los paradigmas de la forma y el fondo con el que hemos tocado hasta ahora el tema de la reacción sexual. Gracias, Rosy, a ti. Espero que con todo lo que estamos comentando, todas las dudas que tengas puedan quedarte a ti y a todos los compañeros y compañeras aclaradas. Volviendo al tema del Tantra, las primeras apariciones de forma común fue proveniente, evidentemente, de la parte oriental. Y empezaron
hace casi 3 siglos, aproximadamente en 1800. Aproximadamente en 1800 empezó a llegar de esa parte desconocida del mundo y de forma casi espontánea esa sabiduría. Gente que viajaba a Oriente y descubría esta técnica y, pues como casi todo lo que empieza por boca oreja más que boca a boca, seguía trasladando, transmitiendo esa sabiduría, esa filosofía. Evidentemente, ese conocimiento se fue extendiendo y aunque estaba reservado solo para ciertas personas, como suele pasar, cada vez se fue consolidando más como una forma distinta de entender algo que había sido hasta ese momento tabú en las sociedades orientales. Evidentemente, las occidentales no solo era tabú, sino era desconocido y por tanto se empezó de alguna manera a expandir, a compartir y a entender de forma distinta. De hecho, las clases altas eran las que de alguna manera empezaron a convertirse en lo que llamaríamos expertos en Tantra. Esas clases altas, la sociedad occidental, que tenían acceso a viajar, que tenían acceso a tomar contacto con estas culturas lejanas, misteriosas, pero a la vez culturas que transmitían un gran conocimiento. Fijaos que estas personas que empezaron a difundir este mensaje sin ningún interés, nada más que compartir, sin darse cuenta llegaron a ponerlo, y hablo de la época de 1800 aproximadamente, de moda. Y por supuesto todos y todas, sin excepción, tenían como referencia a ese maestro yogi en la India, que era como su guía. Yo no pretendo ser vuestro guía ni vuestro maestro, solo pretendo ser una persona que intente daros instrucción que permita que vuestra investigación os vaya haciendo perfeccionar. Yo tengo mis maestros y evidentemente lo que intento ser es esa caña hueca que permite que el conocimiento que a mí me llega también os llegue a vosotros y a vosotras en cualquier parte del mundo que estéis, porque en este momento, en esta sala, tenemos personas de distintos continentes. Realmente tenemos que empezar a entender que por suerte vamos a poder utilizar lo que algunos hombres y mujeres que viajaron a la India y estudiaron en profundidad esto, ayudaron a traerlo a Europa, a llevarlo a América y compartirlo de forma general, ya no solo para las altas clases, sino para cualquier persona que esté interesada. Por eso, he dicho al principio, casi al principio, que muchos y muchas son los llamados y pocos y pocas sois los elegidos, las elegidas. Creedme que tiene un sentido más allá del que vosotros o vosotras podáis imaginar estar esta noche aquí. Probablemente hay algo en vosotros o vosotras que está despierto, porque no olvidéis que solo aparece el maestro cuando el discípulo está preparado. Fijaros que, evidentemente, las prácticas tántricas algunas veces se pueden encontrar de forma distinta en cuanto a nombres, o que al final lo que se hace es lo mismo. Como hemos comentado, hay gente que se apropia de ciertas técnicas o reescribe el nombre, pero al final hablamos de lo mismo. Aquí hablamos de la esencia, del origen, de lo auténtico. No hablamos de refritos, no hablamos de cosas rebautizadas. Voy a intentar, si me lo permitís, si me dejáis vuestro tiempo, acercarme lo más posible a el origen real. A ese origen real que de alguna forma deja atrás esos descubridores o redescubridores de técnicas y creencias básicas que lo adaptan y que de alguna manera se ponen la medalla de que han inventado algo. Aquí vamos a intentar ser lo más puristas posibles,
ser lo más directos, concretos, lo más cercano al origen. De hecho, vamos a ver, como os he prometido, los 4 tipos de tantra que existen. Y en base a esos 4 tipos de tantra vamos a trabajar. Tantra de acción, tantra de ejecución, tantra del yoga y tantra del yoga supremo. Como imagino que podéis imaginar, cada uno va precedido de un nivel superior. Quiere decir que el tantra del yoga supremo sería, como vais a ver, el tantra al que debemos aspirar todos. Y que no es más que la evolución basada en la práctica. Se dice que la madre de la retención es la repetición. Por tanto, conforme uno va desarrollando más habilidad, se va dando cuenta que va pasando al siguiente nivel, que pasa del tantra de la acción al de ejecución, y entra un tantra más espiritual que sería del yoga. Y por último, el yoga supremo que está, según la leyenda, y lo vais a ver ahora, reservado a la deidad, a la parte más divina que todos tenemos. Porque recordad que todos tenemos esa chispa de la divinidad, que todos somos gotas de agua, que hemos salido del océano de la inteligencia cósmica para vivir una experiencia y volveremos otra vez a integrarnos en esa inteligencia, como una gota de agua, termina llegando otra vez al mar. En el Tantra de la acción, lo que se hace hincapié es en las acciones externas, o sea, en la práctica. Por eso es el primero de los tantras, porque es donde se practica esa relación sexual lenta, que intenta alargar ese proceso que a veces es demasiado rápido, mecánico y poco satisfactorio, transformándolo en un proceso consciente de intercambio de energía y de intercambio de sensaciones. De hecho, en el Tantra de la acción, lo que se da es una importancia igual a lo externo que a lo interno. O sea, que no tenemos aún la sensación, no tenemos aún el control que nos permita sacar la esencia. Seguimos al menos al 50% anclados en lo tangible, en lo temporal, en lo perecedero. En el Tantra del Yoga ya se pone más énfasis en las acciones internas y, por supuesto, en el Tantra del Yoga Supremo llegamos al Tantra más elevado. ¿Por qué en el Tantra del Yoga ya estamos entrando en contacto con lo físico, pero también más en lo espiritual? Porque, como he dicho antes, yoga tiene una etimología de reunir, de volver a conectarnos con la esencia, de volver a ser esa unidad que tiene la característica de todo el universo, como hemos comentado, de la dualidad. No hay frío sin calor, no hay norte sin sur, no hay bien sin mal. Pero al final, ¿hay bien y mal? No, no hay mal. Solo hay una cosa que es mal porque es lo más alejado del bien. Todo es de la misma naturaleza, pero de grados distintos. ¿Qué es el hombre y la mujer? Lo mismo, pero cada uno en un extremo. Somos de la misma naturaleza, pero grados distintos. Por eso cuando uno llega al yoga supremo, al tantra del yoga supremo, es cuando ya alcanza realmente esa conciencia. Y si me lo permitís, me encantaría ayudaros, enseñaros el camino. Recordar que en estas 4 clases de tantra, lo que se busca es transformar
los placeres sensuales en un camino espiritual. Pero por supuesto iremos viendo que cada uno tiene un proceso distinto. Mira, hay una cosa significativa que seguro que muchos de vosotros o vosotras ya habéis visto, pero que ahora quizás o lo recordamos o si no habéis tenido en cuenta eso, lo vais a descubrir ahora. Todas las artes marciales originales tienen algo en común. A ver si alguien en el chat me puede decir qué tienen en común todas las artes marciales. Voy a dar una pista en su nombre. ¿Qué tienen todas en común? A ver si alguien se anima y en el chat me puede ayudar a decirme qué palabra tienen en común todas las artes marciales clásicas. No lo que se ha ido inventando después, sino las clásicas. A ver si alguien me puede decir qué palabra comparten todas. Independientemente si son coreanas, o son japonesas, o son chinas. Defensa sería una característica, Rosy, pero ¿qué palabra? Hay una palabra que tienen en común todas. A ver si alguien me la puede decir. Palabra común. Bueno, la voy a poner yo. 3, 2, todas. Alejandro, el chi aparece en la palabra karate. No, yo creo que no. ¿O la palabra judo? No. Mira, la palabra que tienen en común, lo voy a decir yo ya para que no nos alarguemos más, es do. Taekwondo, karate do, judo. Todas terminan en do. ¿Y sabéis lo que quiere decir do? Quiere decir camino espiritual. La gente hace taekwondo y hace todo menos el camino espiritual. Tae pie, un puño, camino espiritual. Karate do. Tenemos que entender que el tantra nos va a ayudar a no solo disfrutar de esos placeres sensuales, sino desarrollar el camino espiritual que las propias artes marciales también nos indican. Aunque, como no es tan comercial como repartir golpes, pues en los gimnasios se olvida un poquito ese camino espiritual. Aquí no vamos a olvidarlo. Aquí, las personas que decidan seguir avanzando en el camino del Tantra, para convertirse en expertos, expertas en Tantra o másters en Tantra con nosotros, van a descubrir cómo encontrar ese camino espiritual. De hecho, fijaros, y esto creo que también es trascendente, que en ese tracta de acción que hemos dicho, de alguna manera, lo que intentamos es empezar ya a mirar, a visualizar y a transformar la mente del disfrute hacia eso más profundo. Esa toma de conciencia que somos seres inmortales viviendo una experiencia mortal. Que nuestro cuerpo es mortal, nosotros no. Nuestro cuerpo sí. Y por tanto, hay un momento que, arrancando por el tantra de la acción hasta el tantra del yoga, encontramos respuesta a nuestra verdadera esencia. Al conectar y al contactar con energías que no solo complementan, sino potencian nuestra propia energía interna. Quizá ahí sí, Alejandro, ese chi o ese ki, que también las artes marciales tienen en cuenta, hablan de él, pero en este caso en un plano distinto y con un fin similar, la búsqueda de la esencia. Recordad que en esa tanta ejecución, evidentemente lo tenemos que empezar a percibir, o vais a empezar a percibir, es esa especie de toma de contacto, que diríamos o percepción de que estamos en el camino a través de la sonrisa. Pues recordar que la sonrisa es la primera muestra de inteligencia. Y desde luego, cuando llegamos al del yoga, ya estamos casi de la mano de esa deidad. Si conseguimos sentir como que la deidad nos sonríe cuando estamos en ese proceso de la ejecución, cuando estamos en el nivel del yoga, es casi como si pudiéramos ver esa luz que nos ilumina y que ilumina todo. De hecho, fijaros que en el Tantra del Yoga Supremo, que hemos comentado que es el más elevado de los que vamos a estudiar,
es cuando realmente ya la unión sexual no solo es con la pareja, sino se tiene la percepción que se alcanza un nivel superior, que se rompe total y absolutamente con ese paradigma de que las relaciones sexuales tienen solo el fin de la procreación, que también, sino que tienen más allá. Y de hecho, en etapas más avanzadas, se entendía que esta técnica estaba resuelta de alguna forma o reservada solo para emperadores, para reyes, para abrirles la mente y poder dirigir correctamente los destinos de millones de personas. Vosotros y vosotras, si así lo deseáis, vais a poder tener el mismo conocimiento que las personas más elevadas y que dirigían pueblos tenían gracias a la práctica de este tantra. Este tantra del yoga supremo. Desde luego sí que tenemos que tener en cuenta, y eso no podemos olvidarlo, que esto es un camino como otros caminos hacia esa iluminación. Pero como hemos dicho, es un camino, no es una autopista. Y los caminos hay que recorrerlos. Y evidentemente tienen sus baches, tienen sus curvas, tienen sus socavones. Pero desde luego es tan vehículo de iluminación el tantra como puede ser el yoga, como puede ser la meditación, como puede ser cualquier otra técnica ancestral. De hecho, decía el gran maestro Madhashiva Sharava, la mayoría de las personas consideran el gozo sexual muy importante y hacen un gran esfuerzo para poder experimentarlo, pero muy pocas saben cómo transformarlo en el camino espiritual. Vosotros y vosotras, si así lo decidís y si os permitís que os ayudemos, haremos que consigáis entender no solo que vamos a experimentar y disfrutar más el gozo sexual, sino transformarlo también en ese camino de entendimiento, ese camino que nos abre la mente a los grandes misterios, los misterios no solo del hombre, de su origen, sino del universo. Fijaros, creo que aquí tenemos que todos hacernos un poco responsables. El Tantra lleva miles de años entre nosotros y sigue presente para las personas que están interesadas de verdad en ir un poco más allá. El Tantra no está para la gente que quiere vivir de forma convencional, sino las personas que están en la búsqueda. Yo siempre digo que cuando alguien nos dice que tiene la verdad, huir. Pero cuando alguien nos diga que está buscando la verdad, seguirle. El Tantra es un vehículo más. Es como un transporte más que nos va a dar otra percepción, otra concepción, otra visión de lo que somos y para lo que estamos aquí. Si es lo que el Tantra ha tenido momentos de más esplendor y momentos en los que casi no se hablaba de él, pero nunca ha desaparecido, siempre ha estado presente. Y es que ya sabemos que en el mundo todo es cíclico. Estamos en un momento histórico en el que todas las técnicas que nos alejen del materialismo, todas las técnicas que nos ayuden a acercarnos a la esencia son útiles. Y por eso resurge, por eso vuelve, por eso hace falta que todos y todas los que estáis aquí, si así lo deseáis, os graduéis como másters en Tantra y podáis luego contarlo, compartirlo, dar formaciones y enseñar a otros a otras que a través de este vehículo también puedan alcanzar esa iluminación. No olvidéis lo que dijo el Buda. No entraré en nirvana hasta que no vea la espalda del último hombre entrar.
Y vosotros y vosotras podéis ser parte de esa ayuda primero en vosotros mismos, en vosotras mismas, y después en otros, como másters en Tantra, para ayudarles a conseguirlo. Fijaros que algo que hace que este tipo de cosas se ponga de moda, evidentemente, es cuando algún famoso o alguna famosa reconoce que es practicante de estas técnicas. El más reciente en conocerlo ha sido Sting, este cantante de Police, también ahora cantante solista, que reconoce que él es un practicante y un creyente ferviente del Tantra y del uso de este tipo de técnicas. Nos ayuda mucho que de vez en cuando aparezca un personaje como estos. No os podéis imaginar la cantidad de gente que lo reconoce, desde Scarlett Johansson, pasando por muchos más. Yo os invitaría, cuando tengáis un hueco, si podéis, es que busquéis en Google personajes famosos que reconocen practicar el Tantra. Y os vais a quedar alucinados de la cantidad de actores y actrices famosos que lo reconocen. Repito, Sting, Scarlett Johansson y otros muchos más. Rosy nos dice, y si no tiene pareja, ¿se puede experimentar con alguna persona que se elija? Vamos a ver, Rosy. Partiendo de que tenemos libre albedrío, podemos elegir a personas para experimentar hasta el nivel que queramos llegar, dependerá de cada uno de nosotros, cada una de vosotras. Pero por supuesto, Rosy, que si no tenemos en este momento alguien con quien compartir, con quien practicar, podemos voluntariamente encontrar a una persona que esté alineada con nuestras ideas, que vibre en nuestra frecuencia, que podamos conectar en este plano también, por supuesto. Claro que sí, es una decisión, repito, siempre personal y a veces delicada. Fijaros que hemos meditado mucho todo el equipo de TS Media, abanderado por Miriam Masó y por Vicente Castañeda, si sacábamos este curso, ¿no? Porque lógicamente son temas delicados, pero ha prevalecido la valentía y hemos decidido que si es bueno para el mundo, no tenemos más remedio que contarlo. Y aquí estamos y seguiremos a los que decidáis seguir contándoos todos los secretos de la esencia real de esta ciencia, de esta técnica o arte, como cada uno prefiera definirla. Evidentemente, todos estamos bombardeados por nuevas ideas. Yo siempre digo, y no es mío, es de uno de mis profesores de filosofía, que hay muchos cursillistas que hacen muchos cursos y que tienen mucho conocimiento, pero se olvidan de que no importa lo que sabes. Lo que realmente importa es lo que haces con lo que sabes. Por eso nos podemos preguntar cuál es la razón de que persista el Tantra cuando hay otras filosofías extranjeras en auge, que aparecen y desaparecen. Pues la primera explicación podría relacionarse evidentemente, como hemos comentado, con esa necesidad de romper con esa represión que la sociedad occidental no tiene y la oriental nos comparte. Y es una forma de salida, dándole un toque más místico a algo que de forma casi natural, no digo que haya sido vetado, pero que es difícil. Por eso os decía que realmente hemos meditado si creíamos que debíamos compartir esto. Que desde luego por solidaridad y por amor a la humanidad hemos decidido hacerlo. Fijaros que evidentemente son técnicas para la gente materialista, atractivas, porque tienen que ver mucho con la parte física. Y de hecho mucha gente busca el tantra porque piensa que va a mejorar sus relaciones sexuales y sin duda las va a mejorar. Lo que algunos no saben es que además de eso se van a llevar más de lo que piensan. No solo van a saber cómo mejorarlas, sino van a saber cómo profundizar en ellas para descubrir algo que va más allá de lo puramente físico. Van a tomar contacto, van a sentir experiencias, vivencias, sensaciones que quizás nunca han sentido, pero que pueden marcar la diferencia entre el antes
y el después. De hecho, si dejamos de lado la parte religiosa y nos dedicamos a donde actúa el Tantra, veremos que hay muchos puntos neurálgicos del cuerpo humano donde el Tantra tiene una incidencia especial. Nos damos cuenta cómo realmente está activando puntos a través de esa especie de serpientes, que también se conocen como kundalini, que activan partes de nuestro cuerpo de forma real. Y como he dicho, desde la cabeza a los pies. Estamos hablando de algo que actúa, estimula y reactiva zonas neurálgicas del cuerpo humano. De hecho, actúa sobre zonas donde se entrecruzan partes importantes del sistema nervioso, lugares en el cuerpo que evidentemente tienen una influencia importante sobre lo que sentimos, cómo lo sentimos. Recordad que como estudiamos en EFT y otras técnicas como la acupuntura, todos tenemos meridianos energéticos que recorren nuestro cuerpo. A través del Tantra vamos a activar esas líneas entrecruzadas que todos tenemos repartidas a lo largo de nuestros cuerpos. De hecho, vamos también a poder experimentar sensaciones amplificadas que evidentemente van a pasar por encima de lo que sentimos habitualmente. Incluso vamos a descubrir cosas de las que nunca hemos tenido contacto. Porque recordar que vamos a ver ejercicios de la filosofía tántrica. De hecho, esto tiene una relación directa con todo lo que de alguna manera el cuerpo humano tiene conectado entre sí y que de alguna forma no entiende, como vais a ver un poco más adelante, de razas, de colores, porque es útil, porque es válido a cualquier persona, independientemente de su raza o su sexo. Además, es algo que vais a poder, si os hacéis máster, si podéis dar clases también, está por encima de culturas, sociedades, de ideologías, que muchas veces son completamente distintas. Todos los seres humanos somos iguales, independientemente, como hemos dicho, de la raza. La fisiología es la misma. Por eso, el límite solo os lo vais a poner vosotros o vosotras. Todos los ejercicios están basados en las capacidades físicas y sensoriales del cuerpo humano, de todos los cuerpos humanos, orientales, de color, caucásicos, etcétera. Y además no solo son iguales, sino son efectivas en todas las sociedades, en todos los rincones del planeta. Por supuesto, Alejandro, que los chakras tienen mucho que ver, porque los chakras son centros energéticos. Y desde luego el Tantra activa la energía que fluye entre los chakras. Hemos hablado de Kundalini, que va por la espina dorsal, eso lo explicaremos más adelante, Alejandro, y que evidentemente activa todos los centros energéticos, todos los meridianos energéticos, los mismos que utiliza la propia acupuntura, como hemos comentado. De hecho, recordar que el contacto con esos puntos neurológicos o neurálgicos permite que, de alguna forma, si seguimos las instrucciones correctamente y las vamos a dar con claridad, todo no solo funcione, sino permita que la gente pueda tener una mente más abierta y consiga esa relajación necesaria para entender, interpretar, compartir y practicar todo lo que tenemos preparado para vosotros o vosotras. Hemos dicho que la experiencia y la práctica es la única fórmula para conseguir mejorar esa percepción sensorial de cada una de las personas, de conseguir conectar con esa deidad, con esa chispa divina que hay en nosotros, pero también en nuestros compañeros o compañeras sexuales. Recordar, esto es importante,
Intentemos siempre entender que dentro del Tantra inevitablemente vamos a tocar ejercicios sexuales y que por supuesto esos ejercicios sexuales van a desembocar o van a desencadenar placeres sexuales. Claro que sí, es parte del juego, pero nosotros vamos a ir más allá. Vamos a buscar también otro nivel de sexualidad, que busque la plenitud de la pareja, más allá puramente de lo que activemos en esos momentos. Vamos a intentar conectar de verdad, alma con alma, corazón con corazón, para que la experiencia sea completa, sea total. Desde luego no vamos a tocar ningún tema religioso. Vamos a remarcar el camino tántrico, para que nos demos cuenta que, aunque la religión lo utilice o lo haya utilizado, digo religiones orientales, por supuesto, como parte del camino, nosotros lo vamos a tocar simplemente como una filosofía, como una cultura, como un elemento, una práctica, una herramienta de autoconocimiento y de conocimiento de nuestra pareja. De hecho, vamos a dar instrucciones claras, directas, sin darle vueltas, para que de alguna manera entendáis todo. No queremos paja, queremos ir al grano. Queremos que las personas entiendan que lo que van a aprender va a mejorar no solo sus vidas sexuales, sino si deciden compartirlo, las vidas sexuales y espirituales de muchas personas que lo necesitan de verdad. Evidentemente vamos a tener que hacer a lo largo del curso Pro y Master referencia a cuestiones que de alguna manera sean más interesantes para unos o menos, pero os vamos a dar un contexto general que va a ser lo suficientemente amplio, concreto y directo para que todo el mundo pueda realmente sacar un partido casi instantáneo día a día de cada elección. Recordar que, como decía al principio, la parte religiosa del Tantra va a ser importante porque hablamos de que hay una parte espiritual, pero también vamos a ver algunas verdades científicas de cómo funciona el cuerpo y de cómo estamos pagando ciertas partes sin darnos cuenta que también nos van a dar un poder especial, o van a despertar en nosotros un poder que ya tenemos, pero que quizás estaba dormido, o como suele decir, estaba latente, pero no usado. De hecho, vamos a intentar, en la medida de lo posible, como hemos dicho, compartir ejercicios que nos plantean los yogis, los maestros yogis de la India, y de alguna manera van a ser técnicas no solo testadas, sino también compartidas por los más grandes, por los que realmente han marcado el camino hacia el que nos estamos todos y todas dirigiendo en este momento. No vamos a utilizar parafernalia ni paripé religiosos, vamos a intentar que la esencia sea lo que llega a vosotros y vosotras. Y desde luego despertar y ayudaros a que despertéis sensaciones tremendamente poderosas. Recordar, y es importante que nos demos cuenta que todas las acciones que vamos a aprender, todos los ejercicios, actúan de forma que el cuerpo humano se ve involucrado en cada una de las acciones. Por lo tanto, vamos a estar despertando nuestra conciencia a una sensación probablemente para muchos de vosotros y vosotras aún no experimentada. Y que desde luego podéis convertiros en transmisores de ese conocimiento para todo el mundo que esté dispuesto o esté dispuesta a escucharos, a seguiros, a creeros. Recordad que, aunque parezca más científico que filosófico o espiritual, vamos a trabajar el sistema nervioso y algunos puntos de gran importancia del sistema nervioso con estas prácticas. O sea que no vamos a estar simplemente enseñándoos posturitas, que también, sino vamos a daros conceptos claros de cómo el sistema nervioso va a verse afectado positivamente y mejorado de forma espectacular. Recordad que los maestros del pasado creaban estas técnicas de una forma basados en la anatomía humana y en la ciencia que en aquel momento
se conocía y que hoy en día tiene la misma validez o más. Desde luego lo que está claro es que el Tantra es algo que se ha investigado en profundidad durante, sobre todo en las últimas décadas, y la medicina más avanzada se ha dado cuenta que efectivamente hay mucho de beneficioso en la práctica, no solo en la parte física, sino en la mejora de muchos elementos en las personas. No quiero quitaros mucho más tiempo, quiero deciros que empezaremos el próximo día con los 4 puntos. Me gustaría proponeros algo, me gustaría que os inscribierais todos para el Tantra Pro, que será los próximos días 15 y 17. Fijaros, por solo 9,95 vais a tener el diploma de este curso, acceso al curso Pro gratis y las grabaciones en MP3 y en MP4, tanto de este curso como del curso avanzado, en este caso del Pro. Fijaos una cosa, vais a recibir un diploma y una carta de recomendación de The Secret University, como que habéis evidentemente realizado el curso de Tantra básico. Ojalá pueda contar con vosotros y con vosotras el próximo 15 y 17 de marzo y podáis graduaros como Tantra Pro y podáis tener acceso al máster para poder definitivamente cerrar este capítulo y tener vuestra carrera como másters en esta técnica milenaria que tantas vidas puede cambiar y tantas parejas puede unir. Soy Eduardo Sánchez y como siempre es un placer compartir con vosotros y con vosotras todo este conocimiento. Espero muy pronto tener la oportunidad de conoceros personalmente. Desde ahí ese momento, recordar ser felices. Nos vemos el próximo 15 en el arranque de nuestro curso de Tantra Pro. Gracias y hasta el próximo día 15 de marzo.